Hermano, buenas noches, Dios los bendiga. Habíamos estado hablando del Pentateuco, ¿no? Hace 8 días hicimos algunas preguntas, pero bueno, lamentablemente algunos no pudieron estar, entonces se salvaron de las preguntas. Pero sí sería bueno que hiciéramos un recorderis de lo que se ha estado hablando, ¿no? Entonces, primero hablamos del Génesis que habla sobre la creación, sobre los primeros humanos que hubieron, su descendencia, una promesa que Dios hizo en el Génesis, que es la palabra clave, ¿recuerdan? ¿Cuál era la palabra clave de Génesis? Bendición, muy bien, hermano Álvaro. Entonces, de ahí nosotros vemos cómo Dios empieza a bendecir a la raza humana. Pero entonces resulta que da la bendición y el humano retrocede, peca o está en contra de Dios, Dios vuelve y lo bendice, él vuelve y desobedece, Dios bendice, desobedece, bendice, desobedece. Muy diferente de lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Que no, que está igual. Pero entonces, después entonces Dios se inventa algo y dice, bueno, listo. Resulta que el hombre de tanto pecar y desobedecer, Dios dice, los voy a castigar. Ellos entran en una esclavitud, ya entramos al libro del Éxodo, ellos están en Egipto, están esclavizados, 420 años esclavizados, y Dios hace un pacto, hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Que fue invalidado por los mismos hombres, ellos caen en esa esclavitud y Dios los libera por medio de Moisés, muy bien, por medio de Moisés, y hace un pacto. En el Éxodo hacen un pacto, ¿sí se acuerdan? ¿Y qué pasó con ese pacto? Exacto, lo invalidaron de nuevo, porque se acuerdan que Dios le dice, no te harás imágenes ni ídolos semejantes, ¿verdad? Y entonces, en un descuidito de Moisés, cuando baja y ellos estaban allá en severa fiesta con un becerro de oro y toda la cosa, entonces invalidaron el pacto de Dios. Sin embargo, Dios los perdona y vuelve y hace un nuevo pacto, y todo eso lo vemos nosotros en el libro del Éxodo, que dice que en el Éxodo, ¿cómo terminó el libro del Éxodo? Con la construcción del tabernáculo. Bien, José Luis. Con la construcción del tabernáculo, que el tabernáculo era la manera en la que Dios se iba a comunicar con su pueblo. Pero ese libro termina diciendo que Moisés iba a entrar, pero no pudo entrar. Entonces ¿para qué hizo el tabernáculo? Si no pueden entrar, entonces ¿para qué lo hizo? Entonces empieza el Levítico y dice, ok, bueno, entonces les voy a dar unas normas, les voy a dar unas reglas de cómo deben purificarse, de cómo deben presentarse delante de mí para que puedan entrar al tabernáculo. Porque con pecado no los voy a dejar entrar. Tienen que ser puros para que puedan entrar a mi presencia. Y eso fue lo que vimos en el libro de Levítico. Y hoy vamos a ver el libro de Números. Y pues bueno, ya entramos en un nuevo libro. Hoy les va a tocar mirar hacia allá a ustedes, porque aquí no van a ver mucho. Pero igual, no importa. Eso se ve bonito ahí. Ok, entonces en el libro de Números vamos a ver que Números, vamos a salir un poquito acá para ver. Números es el nombre que tiene el libro. Decimos que el escritor fue Moisés, como todos los libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ok, entonces Moisés escribió el Pentateuco, entre esos el libro de Números. La fecha aproximada es entre 1490 y 1450. En eso no hemos variado, estamos en lo mismo. Todos los libros fueron escritos en el desierto, ¿cierto? El nombre en griego es arithmoi, que es la partecita que está en rojo, que quiere decir números, literalmente. Y el nombre lo da es porque en este libro se hacen 3 censos, uno a los levitas y 2 al pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver más adelante. Como se hacen censos, entonces ellos dicen, bueno, estaban contando la gente, entonces vamos a ponerle números. Muy creativo. Pero los hebreos eran más creativos, se llama Bamidbar, que es la parte de abajo. Y Bamidbar quiere decir en el desierto. Y alguien que pueda leer el libro de Números en el capítulo 1, versículo 1, va a decir en el desierto. Dios habló a los hijos de Israel, creo, en el desierto, si no estoy mal. Y entonces la primera frase es en el desierto. Y pues ya sabemos que los hebreos eran muy creativos para poner los nombres y los bautizaban con la primera frase que aparece en la escritura. Entonces se llama Bamidbar. Después tenemos aquí entonces el bosquejo. El bosquejo y está dividido en cinco secciones.
Este libro de Números es como una especie de diario, como un diario de viaje que tenían los israelitas desde el monte Sinaí hasta la entrada a la tierra prometida. Ellos llegan hasta el desierto de Moab en este libro. Y entonces eso es como una historia de ese recorrido. Resulta que ese recorrido inicialmente iba a durar, si usted busca ahorita en Maps o en Waze, usted busca ese recorrido que ellos iban a hacer y lo busca a pie, no le va a tomar más de 20 días. ¿Y cuántos años caminaron ellos por el desierto? 40. ¿Por qué caminaron 40 años? Por la desobediencia. Y eso lo desarrolla este libro. Esa es la enseñanza de este libro. Entonces va a estar dividida en 5 etapas o en 5 secciones. La primera es que Israel está en el Sinaí, capítulos 1 al 10. Después va a haber el viaje, que son capítulo 11 y capítulo 12. ¿Cuál viaje? Pues desde el Sinaí hasta el desierto de Parán. Ellos ahí se quedan un tiempo en el desierto de Parán, capítulos 13 al 19. Se movió. Capítulos 13 al 19. Después, espera que yo lo tengo aquí apuntado en mi mente. El siguiente viaje es que van desde el desierto de Parán hasta el desierto de Moab, capítulos 20 al 21. Y cuando llegan al desierto de Moab, pues que es desde el capítulo 22 hasta el capítulo 36. ¿Cuántos capítulos tenía Génesis? ¿Y Éxodo? ¿Y Levítico? 27. ¿Y entonces cuántos tiene números? 36. Listo. Entonces, ya sabemos cuántos capítulos tiene cada uno de esos primeros 4 libros. Cuando lleguemos a Apocalipsis, yo creo que ya no lo sabemos todos. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a cada una de las partes. Dice que cuando llegaron al Sinaí, lo primero que hicieron fue hacer un censo. Este censo era para hombres mayores de 20 años. El censo dio 603.550 personas, o 603.550 hombres preparados para la guerra. Y era solamente hombres mayores de 20 años. Era lo que se contaba, porque ellos tenían que pelear en la guerra. Para eso se hizo el censo. No como lo hacen hoy en día, que hacen el censo con todo el mundo para saber cuántos habitantes hay, sino que ellos censaban era la población guerrera, con qué pie de fuerza disponían ellos para luchar. ¿Por qué creen ustedes que hicieron ese censo? Exacto, gracias hermano José. Ellos necesitaban saber cuánta gente tenían porque lo que se le venía era pura guerra. Usted va a llegar a un país extranjero que le prometió Dios, pero ese país no es suyo, ese país está habitado. Bueno, y no era un país, eran muchos países, porque era donde habitaba el fereceo, el jebuseo, el amorreo, el jerjeseo, los moabitas, los filisteos, o sea, eso era, Canaán tenía muchísimas naciones. Entonces ellos tenían que llegar y apoderarse de una nación. Y pues para eso necesitaban saber con cuánta gente contaban. Porque si no, pues imagínese usted sin saber qué pie de fuerza disponible tenían. Aparte, ellos no eran guerreros, ellos eran puros pastores, ¿cierto? Entonces necesitaban saber con quién contaban para ir más o menos medio entrenándolos, medio diciéndole, mire, vamos a hacer esta táctica militar y toda la cosa, porque ellos no estaban acostumbrados a eso. Entonces para eso fue que se hizo el censo. Precisamente por eso este libro se llama Números, precisamente por los censos que se hicieron. Después tenemos la organización de las tribus. Y esto de la organización de las tribus es bien bonito, y eso lo vimos en Levítico y también lo vimos en Éxodo. Y es que el tabernáculo siempre iba en medio. O sea, cuando llegaban a algún lugar a acampar, el tabernáculo se armaba. Y alrededor del tabernáculo acampaban los levitas, primero, ¿cierto? Y después acampaban las tribus, eso. Cada tribu tenía una bandera que la identificaba, o sea, ellos no podían llegar ahí al desorden, yo soy de la tribu de Benjamín y aquel es de la tribu de Gad, y pues es que como somos muy amigos, entonces vamos a acampar aquí juntitos. No, cada tribu tenía que tener su espacio, ellos plantaban su bandera y se ubicaban en ese lugar. Tenían un orden específico también para acampar, no podían acampar una vez aquí y después la próxima vez entonces a la izquierda y después entonces voy a acampar al oriente. No, siempre se ubicaba primero el tabernáculo, después los levitas y después cada una de las tribus de acuerdo a su orden y su importancia. ¿Por qué creen ustedes que se hacía eso? Era un símbolo visual de la santidad de Dios
que habitaba en medio de su pueblo. Por eso siempre el tabernáculo estaba en medio, eso lo habíamos dicho en Éxodo, cuando vimos el Éxodo. Dios estaba en medio de su pueblo. Acuérdense que el tabernáculo fue hecho porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Y en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Por eso era que el tabernáculo iba en medio y después alrededor los demás. Y por eso los levitas eran como el primer cordón de seguridad, porque los encargados de ministrar eran los levitas, no podían quedar por ahí regados en otro lado. Ok, después tenemos otra cosa que es algo muy extraño, de lo que a veces se habla, o yo no sé si ustedes, ¿quién conoce aquí qué es el voto de nazareato? Menos José y Byron. Ajá. El mismo que hizo Sansón, dejarse crecer el cabello, ¿sí? La barba también, no beber. ¿Qué más, hermana? Las comidas, sí. Y era lo mismo que había hecho Juan Bautista, ¿no? Nazareo, bueno, no, nazareo no, nazir en hebreo es separado. Entonces el nazareo o el nazareato era una persona que había sido separada para Dios. Entonces es muy fácil que ustedes vean, por ejemplo, Sansón, Juan Bautista, creo que hay otro, no sé si fue el que fue sacerdote, Samuel, hubo una mamá que entregó a su hijo en voto de nazareato, creo que fue Samuel, ¿cierto? Eso. Ellos tenían prohibido, como decía la hermana Sandra, tomar vino, tomar sidra, como decía José Luis, cortarse el cabello, cortarse la barba, tenían que estar separados, tenían que estar aparte de todo, ellos no podían ser como las personas normales, sino que ellos estaban separados para Dios. De esto habla el capítulo 6 del libro de Números, y habla de la separación de esas personas que lo podían hacer como un voto a Dios y decirle, Señor, bueno, yo ya estoy grandecito, pero yo quiero ser nazareo porque yo quiero separarme para ti, yo quiero ser diferente, ¿sí? O podía ser, como lo mencionamos anteriormente, que mi mamá, de pronto ella era estéril, no podía tener hijos y de tanta necesidad que tenía, se lo entregaba a Dios y le decía, bueno, Señor, si usted me da un hijo, pues no va a ser mío, sino que va a ser suyo, entonces él va a ser un nazareo para usted y se lo separaba desde antes del nacimiento, ¿sí? Eso se podía también acabar, eso era un pacto de X cantidad de tiempo, eso no era que usted tenía que ser nazareo toda la vida. Si usted decía, Señor, me voy a entregar a ti por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 4 años, por el tiempo que la persona creyera que era suficiente. Entonces, es como, me pareció que era un tema como interesante porque a veces se habla mucho en el Nuevo Testamento sobre eso y a veces de pronto uno no sabe qué es el voto de nazareato o por qué lo hacían, o cuando dicen que Juan Bautista se vestía con piel de camello, con pelo de camello y que no se cortaba la barba y que comía miel silvestre y que no podía tomar vino ni sidra, y entonces uno dice, ¿y por qué? Ah, bueno, era por eso, porque él tenía el voto del nazareato. Ok, otra cosa importante es que cuando la nube se mueve, el campamento se levanta. ¿Cómo se daban cuenta los israelitas que ya era momento de moverse? Pues Dios les mandaba un WhatsApp, ¿cierto? Les decía, hey, a Moisés, que era el líder, le mandaba un WhatsApp y le decía, para esa gente que ya es necesario irnos, ¿cierto? Entonces Moisés le escribía a los príncipes también, les copiaba el mensaje que le mandaba a Dios y se lo reenviaba. Y no, era que acuérdese que Dios habitaba en la nube, estaba siempre en el templo, en el lugar santísimo, y cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, ellos ya sabían que tenían que empezar a empacar rapidito y hágale, exacto. A mí me pasó cuando estaba en el ejército, y era que cuando nosotros acampábamos en las contraguerrillas, a nosotros no nos avisaban cuándo nos movíamos. Usted podía quedarse 1 semana en un punto y normal. Y a las 2 de la mañana empezaban a golpear las carpas, de pie, nos vamos, y usted ahí con las lagañotas, ay, ¿cómo así que ya nos vamos? Y empaque su carpa, llueva, truene o relampaguee, empaque su carpa, póngase su armamento y hágale. ¿Para dónde? Ni idea. No sabemos para dónde nos vamos a mover, pero nos vamos a mover. O sea, nosotros nunca sabíamos cuándo nos íbamos a mover ni para dónde. Siempre era en ese preciso momento. Y algo así siento yo que era como en ese momento, ¿no? Porque Dios no les avisaba, no les decía, ay, mire, en 3 días, a tal hora nos vamos a ir. No, él sencillamente se levantaba y se iba, y Moisés tenía que avisarle a todo el mundo. ¿Cómo le avisaban? Ellos tenían 2 trompetas de plata y tocaban esas trompetas. Cuando tocaban las trompetas, claro, ellos ya sabían que tenían que recoger porque la nube se había levantado y se tenían que ir. Entonces ellos empezaban a recoger todos sus trebejos y se tenían que ir para donde la nube se fuera. Y eso sucedió en el desierto de Sinaí,
que fue donde nos quedamos en Números, ¿no? Bueno, de hecho, desde el Éxodo estamos en el desierto del Sinaí, porque cuando se entregaron las tablas de la ley fue en el Sinaí, y eso fue en Éxodo. No se habían movido. Ellos habitaron 2 años en el Sinaí. 2 o 1. 2 años habitaron en el Sinaí. Estuvieron ahí al lado del monte durante 2 años y después Dios les dijo, listo, ya no, 1 año. Después les dijo, ya es tiempo de que nos movamos. Y se empezaron a mover. Ok, después entonces arrancaron el viaje a Parán. Imagínese usted que el pueblo había recibido maná, codornices, había visto cómo los protegía como una nube en el día, con una columna de fuego en la noche. Hablábamos cuando estábamos hablando del Éxodo que los climas desérticos son súper extremos, o sea, de día es un calor horrible, de noche es un frío impresionante. Entonces él de día era una nube que los cubría del sol para que no les diera calor, de noche era una columna de fuego que les daba calor y aparte les alumbraba. O sea, eran muchos milagros. Llovía pan del cielo, llovían codornices, salían agua de la roca, se partían los mares en 2. Fue algo impresionante. Y el pueblo renegando, no, me era quedado en Egipto, más bien, allá yo tenía carne, yo allá tenía de todo, es que allá yo tenía un Play 5, en cambio aquí, nada, que ese desierto, yo aquí en dónde voy a conectar mi Play, se me van a dañar los juegos y cosas así. Entonces el pueblo empezó a murmurar, Dios castigaba a las personas, pero igual la gente no, le daba lo mismo. Ahorita ellos arrancaron y no, firmes con Dios, claro que sí. Vamos a llegar a la tierra prometida, vamos a llegar a la tierra prometida. 3 días después, nos hubieran dejado en Egipto también. Uno aquí comiendo ese pan que no sabía nada, eso ni siquiera llena ni nada, eso no sabía nada, eso es bien maluco. Entonces Dios otra vez haciendo llover codornices. No, pues mucha carne, pero la carne me reseca la boca, si tuviera por lo menos agua para tomar agua. Y entonces Dios dándoles agua. Y ellos, pero es que me hubiera quedado en Egipto más bien. Y otra vez empieza a renegar el pueblo. Y solo habían pasado 3 días. 3 días habían pasado. Y ya el pueblo estaba renegando. Tanto fue que Aarón y María, ¿quiénes eran Aarón y María? Los hermanos de Moisés empezaron a renegar y se fueron con el pueblo y dijeron, este Moisés está loco. Eso hay que poner otro líder. Él puede ser muy mi hermano y todo lo que usted quiera, pero como mi hermano yo lo conozco. El tipo está deschavetado. Eso hay que poner otro líder porque Moisés está loco, eso que ni Dios le hablará a él, eso se las inventa a él, eso se sube por esos montes a hacerse loco y después baja diciendo cosas y los puso en contra. ¿Y qué pasó? A María le dio lepra. Dios castigó a María y le dio lepra. Y llegaron a Parán. La mitad del camino. Estaban en la mitad del camino. Entonces, Dios le dijo a Moisés, bueno, mande espías para que vayan y se den cuenta cómo es la tierra que yo les voy a entregar. Ya estamos cerca, estamos que la coronamos, Moisés. Mande gente. Entonces Moisés dijo, listo, vamos a escoger una persona por cada tribu, pero de los mejores para que ellos vayan, reconozcan la tierra y vuelvan y nos digan qué fue lo que encontraron en Canaán. Y arrancaron los 12 espías a ver la tierra prometida. Entonces después llegaron los 12 espías, entre esos estaban Caleb y Josué y otros 10, que no nos interesan, ¿cierto? Y otros 10. Esos 10 llegaron y dijeron, no, mire que eso la gente, eso es inmensa, nosotros somos como langostas para ellos. Eso, yo soy una pulga al lado de un tipo de esos, allá no podemos, realmente ellos son muy fuertes. Mire que este racimo de uva, traían un racimo de uvas entre 2, o sea, eso era una cosa grandísima. Y decían, pero mire, así son las cosas allá, pero es que eso allá no entra nadie porque eso es una tierra de gigantes, eso es muy peligroso. Eso por allá no se puede. Yo creo que Dios se equivocó el lugar, como que más bien nos vamos para otro lado, como que busquemos, mueva la brújula ahí para donde caiga nos vamos, porque allá no vamos a poder entrar. Imaginen nosotros tan chiquiticos, ni siquiera estamos preparados para la guerra y ellos son guerreros grandes, fuertes, poderosos. Eso no los vamos a poder sacar. ¿Qué dijeron Josué y Caleb? Sí se puede, vamos, Dios nos los va a entregar. Esa es la tierra que fluye leche y miel.
Mire nomás ese racimo de uvas, inmenso, allá todas las cosas son grandes, allá la tierra produce sin necesidad de que uno haga nada, vámonos para allá, ese es el futuro. Y los otros 10, nada, no, eso no se va a poder, es imposible. Ok, esos 10 espías más adelante mueren de plaga por mentirosos. Pero les estoy dando un spoiler, pero ellos más adelante mueren de plaga por mentirosos. Si usted quiere saber qué plaga es, lo invito a que me cuente más adelante, porque la Biblia solo dice que murieron de plaga, no sé de qué plaga murieron. Entonces, si usted lo encuentra, me cuenta y yo lo apunto aquí para cuando vuelva a dar la clase la dé un poquito mejor. Ok, Josué, que en realidad se llamaba Oseas, y Caleb eran los dos espías bueno, que sí actuaron de acuerdo a lo que Dios estaba mandando. Josué era de la tribu de Efraín, que era la tribu más pequeñita, ¿cierto? No, mentiras, la tribu más pequeñita era la de Benjamín, estoy diciendo mentiras. Bueno, Josué era de la tribu de Efraín y Caleb era de la tribu de Judá, que la tribu de Judá va a ser muy importante más adelante. ¿Por qué les traigo estos garabatos? Ustedes siempre trae garabatos ahí extraños que yo ni entiendo. Pero es porque me pareció interesante, porque ustedes dicen, bueno, dice la Biblia que Moisés le cambió el nombre a Josué, ¿sí? Porque él se llamaba era Oseas. Y entonces dice, y Moisés le cambió el nombre, pero ¿para qué le cambió el nombre? ¿Por qué se lo cambió? Bueno, resulta que la palabra salvación o salvador, ¿sí era? ¿Salvación? Espérame. Salvar. Salvar es la misma raíz hebrea, que es la palabra de arriba, que ahí dice Yahshua. ¿A qué le suena? A Jesús. Josué y Oseas, que realmente Josué es Yehoshua y Oseas es Yahashua. No, Joshua. Yehoshua y Yahshua. Entonces, prácticamente son como la misma palabra. Entonces Moisés solamente lo que hizo fue como cambiarle el nombre, pero pues tiene el mismo significado, de salvar. Y la palabra que aparece abajo, que dice Jesús, es el verdadero nombre de Jesús en griego, Jesús. Y Jesús también quiere decir salvar. Por eso es que en el Evangelio, cuando se nombra a Jesús, que le dicen a María, tiene que ponerle por nombre Jesús, porque va a ser el Salvador, ya eso empieza a tener un poco más de sentido. Entonces, ya saben cómo era el nombre de Jesús en hebreo. Era Yehoshua y en griego Jesús. Y pues en español Jesús. Otra cosa, a ver. Seguimos ahí en Parán. Y los 10 espías, antes de morir, obviamente, pero les dije un spoiler. Antes de morir, ellos pusieron en contra al pueblo de Moisés. Y empezaron igual que como hicieron María y Aarón, y se fueron con el pueblo y le dijeron, mire, ese Moisés es un mentiroso, nos va a llevar allá a morir, allá solo hay gigantes, allá solo hay gente poderosa, no vamos a poder entrar, tenemos que poner un nuevo líder, vamos a escoger un nuevo líder. Entonces ahí fue cuando Dios los mató, bueno, los enfermó con plaga y después ellos murieron. Después dice la rebelión de Coré. ¿Quién se acuerda de la rebelión de Coré? Eso lo nombran inclusive en el libro de Judas. Exacto, muy bien. Y Coré era un levita. Es peor todavía porque Coré era un levita. Y él se unió con varias personas y dijeron, no, a Moisés hay que quitarlo de ahí porque realmente Moisés no sabe lo que está haciendo. Vamos nosotros a liderar el pueblo. Y escogió ciertas personas, entre esos había bueno, yo no me acuerdo de qué era la otra tribu, pero ellos empiezan a mirar cómo destronar a Moisés pues de su liderazgo para quitarlo. Entonces Dios hace algo nuevo, como siempre con Dios, ¿no? Entonces Dios dice, ok, listo, vaya Moisés, hable con ellos, dígales que se arrepientan, que se presenten ante mí. Entonces Coré sí dijo, bueno, listo, me voy a presentar para ver a quién escojo, ¿no? Dios le dijo, que se presenten a ver a quién escoge. Pónganlos a que pongan lámparas con incienso y a ver a quién escojo yo. Entre esos que esté Aarón también, ¿sí? Y yo voy a escoger al que yo quiera. Entonces resulta que algunos sí fueron, las otras personas, esas de las otras tribus, que no recuerdo cuáles son, no quisieron ir y ellos dijeron no. Entonces ya Dios le dijo a Moisés, entonces ahora vaya y dígales que solamente se pongan enfrente de las tiendas, de las puertas de las tiendas, y dígale a la congregación que se aparten de las tiendas de ellos.
Y cuando todos hicieron eso, se abrió la tierra y se tragó las tiendas de esas personas. Era la primera vez que sucedía algo igual a eso. Dice la misma Biblia que ellos bajaron con sus familias y con todas sus posesiones al Seol, vivos al Seol. Y es un contraste, eso nunca había pasado. Y aquí encontramos un contraste de algo que pasó en Génesis. Contraste, o sea, algo contrario, pero similar. Enoc. Dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó y fue traspuesto sin conocer muerte. Es decir, Dios se lo llevó vivo para el cielo y a estos se los llevó vivos para el infierno. ¿Sí? Hubo un contraste entre estos dos. O sea, lo de Enoc no había pasado nunca y hasta ese momento solo le había pasado a él. Y a Coré, lo de Coré no había pasado nunca y hasta ese momento solamente a ellos les había pasado, que la tierra se abrió y se los tragó. Eso está en el capítulo 16, versículos 30 al 32, para que lo lean en casita bien juiciositos. Ok. Dios castiga, es que no veo, Dios castiga a la generación. En ese momento Dios dice, esta generación no es, estos no son. Entonces, mire, Moisés, vamos a hacer una cosa. Todo varón mayor de 20 años, excepto Caleb y Josué, no van a entrar a la tierra prometida. De aquí para arriba, ustedes van a empezar a vagar por el desierto y no van a llegar en el tiempo que tenían pactado. Va a pasar el tiempo que tenga que pasar hasta que esa generación, hasta que el último de esa generación muera. Y los nuevos de esa generación sí van a conocer la tierra prometida. Y empezaron ellos a vagar entonces. Moisés intercede por el pueblo, porque muchos estaban diciendo, no, es que yo me voy a ir para Egipto, es que mejor nos vamos para Egipto, que en Egipto teníamos todo, que el pleito, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces Moisés dice, porque Dios quería destruir el pueblo, y Moisés intercede y le dice, usted ya había prometido que no lo iba a hacer, ¿cómo va a quedar delante de los pueblos del mundo? Que usted creó su pueblo y después lo destruyó. Entonces él dice, bueno, listo, entonces como ellos no quieren ir a la tierra prometida, sino que se quieren ir para Egipto, entonces los voy a poner a caminar en el desierto y no van a entrar. ¿Sí? Listo. La vara de Aarón también pasa ahí. ¿Qué pasó? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué significa la vara de Aarón que reverdeció? Porque eso sabemos, ¿no? ¿Qué había en el arca del pacto? Las tablas, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Pero las tablas del pacto ya sabemos qué significan, ¿cierto? Pues los 10 mandamientos, la ley de Dios. ¿El maná qué significa? El poder de Dios, el sustento del pueblo, ¿sí? ¿Y la vara de Aarón que reverdeció? Pues la vara que reverdeció, ¿cierto? Una vara que se puso verdecita. ¿Sí? No. Listo, resulta que entonces como Dios se da cuenta que todo el pueblo está así como que, yo soy el que quiero mandar, es que Moisés no sirve, es que yo negué. Entonces Dios le dice a Moisés, bueno, vaya donde cada uno de los príncipes de las tribus, incluyendo la tribu de Leví, o sea, Aarón a su cabeza, y dígales que pongan su vara, la vara, porque ellos tenían, era como una costumbre que ellos tuvieran como una especie de báculo, una varita, algo con que apoyarse, pero que era como el símbolo de que él era el príncipe de esa tribu, ¿sí? Dice, póngale el nombre, lléveme esas varas al tabernáculo, déjemelas allá en la noche y la vara que tenga flores al día siguiente, quiere decir que a ese fue al que yo escogí. Al otro día sacan las varas, las ponen y la vara de Aarón no solo tenía flores, sino que tenía raíces, estaba reverdecida y tenía almendras. O sea, era todo un florero. Entonces Moisés les muestra y les dice, Dios ha hablado, ya nos dijo a quién escogió, porque todos querían ser el líder. Todos querían ser la tribu líder y Dios mostró que era Aarón. Por eso la vara se devuelve y la meten dentro del arca del pacto. ¿Por qué? Porque es un sinónimo o es un símbolo para todos los hijos rebeldes de Israel que quieren prevaricar en contra de Dios o que quieren ir en contra de las cosas que Dios ha mandado. Y entonces Dios ya dio una orden y dijo, los levitas son los ministros. Ya. Y a su cabeza, Aarón. Listo. Ok, entonces ahí se van camino a Moab. Ellos van camino a Moab,
por el desierto, caminando bien chévere, como es de chévere caminar en el desierto. Y entonces resulta que Dios, bueno, el pueblo empieza otra vez, pues, niños chiquitos. Tenemos sed, nos trajeron aquí a morirnos de sed, no hay nada. Ay, ¿quién nos diera agua? Entonces Moisés va y habla con Dios y Dios le dice, ok, vaya a esa roca y dígale 2 veces a la roca que dé agua. Pero Moisés se fue, pues claro, harto con ese pueblo, pues, harto o harto, ¿cómo se dice? Harto con ese pueblo. Se va y lo que hace es golpea 2 veces esa roca y dice, ahí les di agua, ¿cuánto tiempo tenemos que estar sustentándolos a ustedes? Eso. Y bueno, les dio agua y entonces Moisés, de mal genio. Entonces Dios le dijo a Moisés que ya no podía entrar en la tierra prometida por no darle la gloria. Porque él dijo, ¿cuánto tiempo tenemos que alimentarlos y darles sustento? Y no darle la gloria a Dios y decir, otra vez Dios, ¿cuánto tiempo Dios tiene que alimentarlos? No, sino que él se metió ahí en la colada. Entonces Dios le dijo, sí, ¿se acuerda lo que yo le había dicho a la generación esa que no iba a poder entrar? Bueno, súmese, usted tampoco va para allá. Listo, después muere Aarón. Y entonces Moisés agarró a Eleazar, su hijo, lo vistió con las vestiduras. Bueno, ya le habían avisado, ya dicen que soldado advertido no muere en guerra, este sí murió, ¿cierto? Y entonces se lo llevaron por allá, le quitaron las vestiduras, lo purificaron y él murió delante del pueblo. Bueno, el pueblo hizo duelo, toda la cosa, le quitaron las vestiduras y se las pusieron a Eleazar. No, el pueblo no pudo llorar. Dijeron que no tenían que llorarlo, no podían hacer duelo por él, sino que tenían que seguir con su vida. Eleazar se puso las vestiduras de sacerdote y Eleazar quedó como el sumo sacerdote o como el sacerdote principal, reemplazando a su padre. ¿Qué más sucedió ahí? El ataque de las serpientes, otra vez el pueblo, pero es que esto y que aquello, y empezaron a pelear otra vez con Dios. Entonces Dios manda serpientes a que los muerda y estaban muriendo muchas personas. Entonces Moisés vuelve, intercede por el pueblo, porque Moisés, dice la Biblia que Moisés era el hombre como más dócil o más noble que había en el planeta. Entonces él vuelve, intercede por el pueblo, mire Señor, que esto y que aquello. Entonces Dios le dice, haga una serpiente de bronce y levántela. Y a todo aquel que haya mordido la serpiente, pues dígale que vaya y mire la serpiente, y cuando mire la serpiente va a ser sanado. Es un símbolo extraño, pero es un símbolo de una tipología de Cristo, porque la serpiente estaba a lo alto, y cuando usted mira a lo alto, usted solo puede visualizar a Cristo, que es el que lo cura, el que lo salva, ¿sí? Solo que en ese momento, pues ellos no sabían, ¿no? Pues Cristo no existía, pero es una sombra de lo que había de venir. Sin embargo, bueno, de esa manera Dios utilizó esta serpiente para que pudieran ser sanados. Y llegamos a la última parte del libro, cuando ellos llegan a Moab. Y la última parte, todo el mundo, sí, ya se va a acabar, ahora sí, me despierto, me acomodo, me siento bien, se peinan y todo, se arreglan. Ok, entonces, ya llegaron a Moab, ¿cierto? Y el rey de Moab, que se llama Balac, sí, eso, no porque estuviera ahí, yo sé que ustedes se sabían el nombre. El rey de Moab, que se llamaba Balac, está asustado y dice, son demasiados. Y ya habían rumores de que ellos habían peleado con cualquier cantidad de gente y las habían derrotado. Dice, esta gente tiene fama, ¿sí? Es como si vinieran a apoderarse de nosotros los rusos. No tenemos nada que hacer contra esa gente. Realmente no tenemos cómo pelearles. O contra los gringos. No tenemos cómo pelearles. Entonces Balac dice, no, voy a llamar a un hechicero que se llama Balaam y le voy a decir que los maldiga. Entonces, como él los maldice, entonces ellos no van a poder ganarnos la guerra. Y entonces él fue y cuadró pues con Balaam, y Balaam dijo, listo, hágale, yo voy. Y entonces resulta que Balaam fue a maldecirlos, y la primera vez que intentó maldecirlos, Dios le mostró una visión, le mostró quién era el pueblo, le dijo que él los protegía, y le dijo, no voy a permitir que tú los maldigas, antes tienes que bendecirlos. Entonces Balaam lo único que pudo hacer fue bendecirlos. Entonces Balac dijo, pero venga, usted y yo no habíamos pues llegado a un acuerdo, yo le pagué y cómo me va a salir con lo otro, tiene que maldecir. Pues sí, ya los voy a maldecir. Y se fue y no los pudo maldecir.
Otra vez tuvo que bendecirlos. Y entonces otra vez Balac le dijo, pero venga, ¿en qué habíamos quedado usted y yo que los iba a maldecir? Y intentó una tercera vez y tampoco lo logró. En 3 ocasiones él intenta, pero no puede realmente. En la tercera, yo me imagino que ustedes conocen esa historia del asna de Balaam, ¿sí? ¿Qué pasó con el asna de Balaam? Le habló, ajá, porque él iba en camino, en su asna iba a maldecirlos, y entonces iba ahí azotando el asna, y de un momento a otro ella paró como en unos peñascos y no pasaba, y entonces él le empezó a pegar, y el asna no pasaba, y era que el ángel de Dios estaba enfrente, que el asna sí lo había visto, lo podía ver, pero Balaam no lo podía ver. Y entonces él le siguió pegando, y entonces ella pasó como muy cerca a unos pedregales y le golpeó una pierna. Entonces a él le dio mal genio y empezó a pegarle más duro. Y entonces el asna paró y le dijo, venga, pero ¿por qué me pega? ¿Qué hubiera hecho usted en ese caso? Lo más extraño es que Balaam dice, ¿por qué no camina? Es que, ¿por qué no camina? Pero yo he sido tu asna siempre y siempre te he hecho caso. ¿Por qué me tienes que golpear? Entonces, después dice la Biblia que Dios le abrió los ojos a Balaam y se dio cuenta que el ángel de Dios estaba ahí enfrente, y que por eso era que el asna no había podido pasar, porque él estaba estorbando el camino. Y ahí es cuando le dice, no, es que tú no vas a maldecir a mi pueblo, tú lo vas a bendecir. Esa es en la tercera maldición. Y en esa bendición que no pudo hacer, sino que fue una maldición, él profetizó que del pueblo de Israel se iba a levantar un reino. Un rey victorioso que iba a limpiar a toda la humanidad. Adivinen quién fue. Ok, después sigue el nuevo censo. Otra vez vuelve a haber un censo. ¿Por qué creen que hubo un nuevo censo? Si estuvieron atentos al estudio, van a entender por qué hubo un nuevo censo. Exacto, porque moría toda la generación antigua, entonces tenían que contar los nuevos porque igual iban a seguir en guerra, entonces necesitaban saber con cuánta gente estaban contando. En ese censo contaron 601.730 personas. ¿Cuántos habían sido los pasados? Sí, prácticamente, se pelaron como por 2.000 personas, si no estoy mal. Fueron 603.550 contra 601.730, más o menos por 2.000 personas. Prácticamente que estaban igualitos. Se renovó nada más. Se renovó únicamente. Ok, después habla de que ellos llegan a la tierra prometida, están en las llanuras de Moab, pero Rubén y Gad, que eran pastores, dicen, aquí hay pastos hermosos para nuestras ovejas, para nuestro ganado y todo eso, ¿y qué tal si nos quedamos a este lado del río? Porque ellos tenían que cruzar el Jordán. Y ellos dicen, ¿y qué tal si nos dejan este pedacito a nosotros nos ubicamos acá tranquilos? Entonces Moisés dijo, pues bueno, hágale, pues yo no tengo problema. Pero van a establecerse, claro, pero sus mujeres y sus niños, los hombres, pasan con nosotros y pelean con nosotros. Una vez nosotros tengamos toda la tierra al otro lado, ahí sí regresan con sus esposas. Antes no, porque ya tenían un censo, ya tenían un pie de fuerza. Ellos no podían quedar ahí sin luchar. Entonces tuvieron que cruzar y luchar para poderse apoderar de esa tierra. Ok, ya vamos a terminar. Y el libro termina con el último discurso de Moisés. El último discurso de Moisés. Antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué iba a hacer sin él? ¿Cierto? Porque ya Dios le había dicho que no iba a entrar. Ese discurso es el libro del Deuteronomio. Entonces, nos vemos dentro de 8 días en Deuteronomio. Dios los bendiga.